Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a ver un ejemplo de cómo diseñar un compensador en atraso para un sistema dado por esta función de transferencia. El sistema con el que vamos a trabajar es un brazo robótico y lo que queremos es que cumpla con los siguientes requerimientos. Que el error en estado estacionario sea igual o menor a 0.5 y que el margen de fase deseado sea mayor a 90 grados. Para esto, vamos a seguir ciertos puntos que necesitamos conocer para poder establecer el diseño de un compensador en atraso. En ese sentido, el primer punto que tenemos que conocer o que tenemos que cumplir es caracterizar las condiciones del error en estado estacionario. Para eso tenemos que fijarnos qué tipo de sistema es con el que estamos trabajando. En este sentido, el sistema que tenemos o la función de transferencia que representa el sistema con el que vamos a trabajar es un sistema tipo 1. Esto quiere decir que tiene un polo en el origen. Esto quiere decir, perdón, que la función de transferencia en lazo abierto tiene un polo en el origen. Por lo tanto, el error en estado estacionario que va a ser constante es el error de velocidad. En este sentido, el error de velocidad se encuentra caracterizado de esta forma, en donde la ganancia estática del error de velocidad es este límite, ¿ok? Bueno, no, aquí se me fue porque me hace falta una S. Ahí está. Ahora sí, la constante de error estática del error es este límite. Resolvemos el límite, esta S con la S del denominador me dan la unidad y cuando aplico el límite lo que me queda es esta condición. Este valor corresponde al error estático de velocidad. Entonces, si vemos esta expresión, el error estático en velocidad me quedaría de la siguiente forma. Yo tengo que es 1 sobre KB es igual a 1 entre 18.63 por K entre 3.74. Esto me va a decir, o vamos a obtener que el error en estado estacionario va a ser igual a 3.74 entre 18.63K, ¿ok? Que es lo que obtuvimos de este lado, ¿ok? El error en estado estacionario entonces, esto es igual a el error en estado estacionario de velocidad, por lo tanto esto es igual al valor que me están solicitando, que es 0.5. De aquí voy a despejar la K. La K va a ser igual, este punto 5 lo voy a colocar dividiendo de este lado y la K la voy a multiplicar del otro lado de la igualdad. Entonces me va a quedar 3.74 por 0.5 por 18.63. Y esto que tengo de este lado es el error en estado, perdón. Esto que tengo de este lado es la ganancia que hace que se cumpla el error en estado estacionario que me están pidiendo. Y si hacemos el análisis o hacemos la operación, me queda que la ganancia es igual a este valor, ¿ok? Entonces, ya que tenemos la ganancia, para poder encontrar el diagrama de Bode de la función de transferencia con la que vamos a trabajar, tenemos que multiplicar a esta función de transferencia por esta ganancia. Una vez hecho la multiplicación, obtenemos el diagrama de Bode para obtener el margen de fase y el margen de ganancia. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Para el análisis o el diseño del compensador en atraso, perdón, no es necesario conocer el margen de fase y el margen de ganancia, ya que estos valores no intervienen en el desarrollo del proceso de diseño, pero necesito conocerlos para poder determinar si necesito o no diseñar un compensador, ¿vale? Porque aquí tengo que me piden que el margen de fase de mi sistema de control, de mi sistema total, de mi sistema de lazo cerrado, sea mayor a 90 grados. ¿Qué pasa si obtengo mi diagrama de Bode y el requerimiento o el diagrama de fase, el margen de fase que obtengo es de 130?
ya estoy dentro de este límite, dentro de esta condición. Entonces no es necesario que yo diseñe un compensador. En este sentido, para sistemas en los cuales yo necesite diseñar un compensador en atraso, el margen de fase y el margen de ganancia no intervienen directamente en el diseño siguiendo esta metodología, ¿ok? Pero vamos a obtenerlos para saber si es que, o para determinar si es que se cumple o no esta condición. Entonces, para eso me voy a ir a MATLAB. Ya tengo programada aquí la función de transferencia y la ganancia. Lo voy a compilar. Le voy a poner aquí ejercicio 5, me parece, no sé cuál sea. Ya está, ¿ok? Tengo la gráfica de magnitud, la gráfica de fase. Vamos analizando esto. Esta gráfica nunca toca a los 180, a los menos 180 grados. Por lo tanto, el margen de ganancia es infinito. Entonces vamos a colocarlo de una vez acá. Margen de ganancia, aquí está. Margen de ganancia es infinito. Vamos a ver qué sucede con el margen de fase. Entonces vamos a trazar una línea en 0 decibeles para ver la intersección. En la intersección sacamos otra línea para aquí y vemos qué es lo que tenemos, ¿ok? Entonces vamos viendo, de aquí a acá son 45 grados, ¿ok? Ahora tenemos una línea que va de aquí a ahí, ¿ok? Entonces, de aquí a acá son 45. Si vemos más o menos la mitad de este valor aquí, entonces de aquí a acá, ay, perdón, déjenlo borro. De aquí a acá son 22.5 y la mitad de este tramo estaría más o menos por aquí. Entonces, más o menos podemos decir que son otros 22.5, ¿no es cierto? Es la mitad de 22.5, entonces son 22.5 entre 2 son 11.25, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el margen de fase? Son 11.25 de esta parte más 22.5 de esta parte más 45 de esta parte. Me dice que mi margen de fase son 78 grados aproximadamente. Entonces me voy al documento, donde quito esto de aquí, me voy al documento y tengo que el margen de fase más o menos son 78 grados, ¿ok? Entonces ya tengo margen de fase, tengo margen de ganancia, podemos ver el ángulo en el que ocurre el margen de fase y ese ángulo está, aquí son 10, 10, no, 1, aquí son 1, 2, entonces son 0.22 más o menos, ¿no? Entonces me voy de este lado y pongo el 0.22, 0.22 y ya está, ¿ok? Ya tengo el ángulo, el margen de fase, ya tengo la frecuencia en la que ocurre y tengo que el margen de ganancia pues es infinito, ¿ok? Va pues, entonces, dicho esto, o teniendo esto listo, lo que vamos a hacer ahora es determinar cuál es el margen de fase requerido. Acuérdense que el proceso de diseño que estamos siguiendo es un proceso para diseñar un compensador en atraso. Entonces, el margen de fase requerido es igual al margen de fase deseado más menos un margen de fase de seguridad, ¿ok? En este caso yo voy a elegir el signo negativo. Podemos elegir signo negativo y signo positivo de manera, como nosotros veamos el problema. Pueden ser siempre negativos, pueden ser siempre positivos. No hay ningún problema en este sentido. Acuérdense que el margen de seguridad lo que nos ayuda o para lo que nos sirve es para poder determinar o para poder aproximarnos lo más posible al margen de fase que tenemos en realidad. Entonces, en este sentido,
podemos tomarlo positivo o negativo, ¿ok? Para este proceso. Entonces tengo que el margen de fase requerido es igual a 95 menos mi margen de seguridad, que lo elegí de 5, y me queda que ¿cómo se llama? En mi margen de fase requerido son 85 grados, ¿ok? Entonces, una vez que tengo el margen de fase requerido, necesito calcular el ángulo de atraso de fase. Para eso vamos a ocupar esta expresión. El ángulo de atraso de fase va a ser igual al margen de fase requerido, que en este caso son 85 grados, menos 180, ¿ok? Entonces, 85 menos 180 es igual a menos 95. Entonces, este va a ser el ángulo de fase, el ángulo de atraso de fase con el que voy a trabajar. Una vez que tengo este ángulo de atraso de fase, lo que voy a hacer es observar en mi diagrama de fase a qué frecuencia ocurren estos 95 grados, estos menos 95 grados. Entonces me voy a MATLAB y veo más o menos en dónde estamos, ¿ok? Entonces yo sé que aquí a la mitad, ahí a la mitad yo tengo cerca de menos 112 grados, ¿ok? Entonces a la mitad de estos menos 112 grados, lo puedo hacer con esto para que no haya problema. Entonces aquí a la mitad yo tengo 101. Entonces, de aquí a acá hay 100, aquí tengo 101 negativos. Entonces, menos 95 tendría que estar como a la mitad de esto, más o menos como por aquí. Entonces voy a seleccionar una línea y voy a jalar la línea de menos 95 más o menos hacia el otro lado, lo más derechita posible. Ahí está. Entonces veo el punto de intersección. Del punto de intersección estaría más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Ahí está, ¿ok? Entonces, este aquí es 1. Por lo tanto, este que tengo acá es punto 1. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Está en la mitad entre punto 3 y punto 4. Entonces, el valor, el valor al que ocurre este ángulo es más o menos, incluso fíjense que viéndolo mejor, la intersección ocurre en este punto, ocurre más por acá. Entonces vamos a hacer una corrección aquí y vamos a considerar que la intersección ocurre por aquí, ¿no? Es más o menos por ahí. Que es donde, la primera parte de la línea donde se interseca. Entonces, tengo que es punto 1, punto 2 está a la mitad más o menos, entonces sería punto 15. Entonces, omega t, dejen quito esto de acá, omega t ocurre alrededor en punto 15 radianes, ¿ok? Entonces voy de este lado y 0.15. Ahí está. Entonces ya tengo la frecuencia a la que ocurren estos 95 grados. Acuérdense, este omega de t, o lo que acabamos de calcular, es la frecuencia en la cual se encuentra el ángulo de atraso de fase en mis diagramas actuales, que son estos 95 menos 95 grados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este margen de fase, no sé, vamos a ver la gráfica, y este ángulo de fase, este ángulo de atraso de fase me quedara en menos 80, por ejemplo? Si se dan cuenta, esta gráfica llega a menos 90. Si el ángulo de atraso de fase queda en menos 80, yo con la información que tengo no puedo diseñar el compensador en atraso. Tendría que cambiar y elegir diseñar un compensador en adelanto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con lo que tenemos aquí no podemos llegar a ese ángulo de atraso. Entonces no sería posible diseñar ese compensador. Aquí
sí tenemos acceso a los menos 95, por lo tanto sí podemos diseñar el compensador, ¿ok? Entonces me voy de este lado y este ángulo, lo repito para que quede claro, corresponde a esta frecuencia corresponde a, a la frecuencia en donde se encuentran los menos 95 grados en mi gráfica de fase actual, ¿ok? Ahora, el siguiente paso es calcular 1 sobre t. En este sentido, 1 sobre t va a ser igual a una frecuencia omega prima de t. Esta frecuencia omega prima de t se elige usualmente una década antes de este valor. Entonces, para nosotros, omega prima de t sería 0.015, ¿ok? Se elige una década antes. ¿A qué nos referimos con una década antes? Vamos a ver la gráfica. Aquí, según lo que calculamos, o lo que definimos, aquí, por aquí más o menos, estaba mi valor, ¿ok? Mi valor, o la frecuencia a la que ocurren los menos 95 grados. Entonces, lo que tengo que hacer es moverme una década hacia atrás, es mover esto una década hacia atrás, y aquí establecer el valor de 1 entre t, ¿ok? ¿Puedo irme más para atrás? Sí. Vamos a decir que lo, lo mínimo que yo necesito para trabajar con 1 sobre t es moverme una década hacia atrás. Puedo moverme tantas décadas como yo quiera, ¿ok? Pero eso va a hacer que el sistema tenga un comportamiento un poco más lento. Entonces vamos a movernos una década hacia atrás y vamos a dejar este valor como el valor de 1 sobre t. Entonces me voy de este lado, quito esto, y ahí está, 1 sobre t es igual, en este caso, a 0.015, ¿ok? Una vez que encontramos el valor de 1 sobre t, vamos a caracterizar la ganancia que tenemos que compensar. Y para la ganancia a compensar, lo que tenemos que hacer es buscar esta frecuencia en la gráfica de magnitud y ver cuál es la ganancia que se encuentra a esta frecuencia, ¿ok? Entonces me voy a la gráfica de magnitud, busco el punto 4, que era más o menos por aquí, y, ay no, espérenme, porque hacia pulso pues va a ser medio complicado. Voy a poner una línea, punto 4, y ahí está, más o menos ahí, y jalo otra línea hacia acá. Ahí está, más o menos, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuál es el valor de la, ¿sí está bien ahí? Punto 1, y más o menos. Vamos a ver cuál es el valor de la ganancia que tengo de este lado. Entonces, si podemos observar, se encuentra más o menos a la mitad de esta división. Entonces, la ganancia sería aproximadamente de 25, ¿ok? Entonces, la ganancia que tengo que compensar, más o menos, sería una ganancia de menos 25 decibeles, ¿ok? Repito el proceso. Veo o busco. Ah, no, perdón. Ya me acabo de dar cuenta que me equivoqué. ¿Por qué? Porque tengo que buscar la ganancia a compensar aquí. Yo la busqué acá, ¿ok? Entonces, la ganancia a compensar se busca en el ángulo en donde se encuentra 1 sobre t, que es una década antes del ángulo en donde se encuentra nuestro ángulo de atraso de fase. Voy otra vez. Entonces, yo lo que hice para evidenciar el error fue lo siguiente. Yo me puse aquí y saqué el valor de la ganancia aquí. ¿Ok? Pero este valor corresponde a punto 15, no corresponde a punto 0.15, que es el valor en donde se va a encontrar mi ángulo de atraso de fase. Acuérdense que
Bueno, para compensar, o el objetivo de compensar es que yo pueda garantizar que existe una retroalimentación unitaria en mi sistema de control. Si no hago esta compensación de ganancia, lo que va a pasar es que no puedo garantizar que existe una retroalimentación unitaria. Entonces, me voy a mover una década antes, que sería aquí. Le voy a cambiar el color para que se observen las dos. Aquí, y voy a jalar acá. Aquí está. Y aquí está, ¿ok? Entonces, este valor de ganancia es el que necesito compensar. Si aquí son 25, aquí serían 37.5 más la mitad, serían más o menos como 43 grados, ¿ok? 43 grados, perdón, 43 decibeles. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esta conclusión? Bueno, de aquí a acá hay 50 decibeles. De aquí a aquí hay 25, que es la mitad. Veo la mitad de este lado. Aquí está. Entonces, la mitad de 25 son 12.5. Entonces, aquí hay 12.5. Y si vemos, está la mitad. La mitad de 12.5 son 6.25. Entonces, en esta sección de acá hay 6.25. Entonces vamos a empezar a sumar. 6.25 más 12.5 más 25 es igual a 43.75. Vamos a dejarlo en 43. La ganancia que quiero yo compensar son 43 decibeles. ¿Ok? Entonces, me voy a mi documento y le pongo que la ganancia a compensar en este caso van a ser 43 decibeles, ¿va? Ya está. Entonces, con esta ganancia vamos a determinar el valor de beta. Yo tengo que menos 20 o el logaritmo de beta es igual a esa ganancia de compensación. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 43 decibeles, ¿ok? Entonces, menos 20 logaritmo de beta es igual a menos 43 decibeles. Lo voy a poner de este lado también para que no haya dudas. Bueno, voy a poner aquí un punto y coma. Y menos 20 logaritmo de beta es igual a menos 43. Despejando esto, ¿cómo lo voy a despejar? Bueno, yo tengo que es 20 negativos logaritmo de beta. Esto es igual a menos 43. Entonces, logaritmo de beta es igual a menos 43 sobre 20. Beta es igual a 10 a la 43 sobre 20. ¿De dónde sale esta expresión? Este es un logaritmo base 10. Para poder quitarme el logaritmo en base 10, elevo a la 10 toda la expresión. Entonces me queda 10 logaritmo de beta. Esto es igual a beta. Entonces me queda beta igual a 10 a la 43 entre 20. Entonces así de esta forma es como llegamos a la expresión final de beta. ¿Ok? Entonces me queda que beta es igual a la ganancia que tengo que compensar, que en este caso son 43 decibeles entre 20. Esto es igual, esto lo voy a borrar. Esto es igual a 10 a la 43 entre 20, 141.25. Beta es igual a 141.25. Vamos a poner otros 25.37. La condición para poder diseñar un compensador en atraso es que esta beta sea mayor que 1. ¿Es mayor que 1? Sí. Por lo tanto, sí puedo diseñar el compensador. ¿Ok?
Entonces el punto número 7 es diseñar el compensador. La ganancia va a ser igual a K entre beta. En este caso lo que tengo es que K es igual a 0.45 40 150 entre beta, que son 141.2537, y esto me va a dar como resultado 0.40 150 entre 141.2537, 2.84 a la menos 3. Entonces esta misma expresión, que es la ganancia, la voy a multiplicar por esta expresión que tengo de este lado. Tengo que 1 sobre t, que es este valor. Aquí recordar que es s más 1 sobre t. Y lo que calculé hacia arriba, lo que calculamos aquí arriba fue 1 sobre t. Entonces 1 sobre t en este caso es igual a 0.015. Ese es 1 sobre t. ¿Ok? Y abajo en el denominador tengo que el polo está en menos 1 sobre beta por t. Beta es 141.25 y 1 sobre t es 0.015. ¿Cómo podemos entender esto de la siguiente forma? Yo tengo que 1 sobre beta por t es igual a 1 sobre beta por 1 sobre t. ¿Ok? Entonces voy a dividir, en este caso voy a multiplicar 1 entre beta por 1 entre t. Por lo tanto, lo que me queda de este lado es 1 sobre beta, que son 141.2537 por 1 sobre t, en donde 1 sobre t es 0.015, perdón. Ok, ya está. Ahí está el compensador. Tenemos la ganancia, el compensador, y ahora vamos a simularlo, vamos a obtenerlo en MATLAB, ¿ok? Aquí está. Voy a poner este beta, que es igual a 141.2537 punto 2537, punto y coma. Tengo que t inverso o 1 sobre t es 0.015, punto y coma. T es igual a 1 entre t inverso, punto y coma. Kc es igual a K entre beta, punto y coma. Y ya está. El compensador va a ser igual a Kc por S más t inverso entre S más 1 entre t por beta, punto y coma. La función de transferencia en lazo abierto compensada va a ser igual a Gc por GLA, punto y coma. Y ya está, ok, ya está aquí el compensador. Vamos a poner hold on, bode del sistema, del compensador, bode del sistema compensado. Vamos a abrir una nueva figura y vamos a ver la respuesta en el tiempo. Entonces G, lazo cerrado sin compensar, es igual a feedback G, lazo abierto, 1. Esto, el feedback, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que me da la función de transferencia en lazo cerrado, considerando la interacción entre dos funciones de transferencia, una en trayectoria directa y otra en la parte de la retroalimentación. Al colocarle yo el 1, le estoy indicando que la retroalimentación más bien dicho, es unitaria, ¿ok? Entonces, esta es la función en lazo cerrado del sistema sin compensar. La función en lazo cerrado del sistema compensado es igual a feedback de GLAC, que es el sistema o la función de transferencia en lazo abierto compensada 1, y vamos a poner step
del sistema sin compensar, GLCSC, hold on, step del sistema compensado, GLCC, y ya está, ¿ok? Vamos a correrlo. Si todo sale bien, vamos a obtener dos imágenes, ¿ok? Entonces, bueno, espérenme, no, yo creo que vamos a correrlo otra vez porque se van a encimar las gráficas que ya teníamos antes. Entonces otra vez lo voy a compilar y vamos a ver primero el diagrama de Bode. Entonces, ahí está, pensé que ya lo tenía abierto, así aquí está, diagrama de Bode, ¿ok? Vamos a ver en dónde se está compensando. Insert, línea, 0 a 0. Entonces, para empezar, podemos observar que el sistema está en atraso, ¿ok? La gráfica de magnitud sale o aparece antes que la gráfica de, que la gráfica de magnitud del sistema en lazo abierto. Insert, legend, no. Insert, voy a quitar la leyenda, insert, línea, vamos a ver aquí. Y vamos a ver de este lado. Ya ahí está la compensación, ¿ok? Está apareciendo antes o en atraso, ¿ok? Entonces aquí vemos una diferencia entre el margen de fase del sistema compensado y el margen de fase del sistema sin compensar. Vamos a ver ¿cómo se llama? La respuesta temporal, ¿ok? Entonces es la que tengo de este lado. Vamos a ver quién es quién. Voy a insertar una leyenda y la azul es la gráfica sin compensar y la roja es la gráfica compensada. ¿Qué podemos observar como diferencia o principales diferencias? Acuérdense que el sistema con el que estamos trabajando, y para darle un contexto físico a esto, pues es un brazo robótico. Lo que me interesa es que llegue al punto a donde tiene que llegar de una manera suave. Si se dan cuenta, ambas respuestas están caracterizando están llegando a un valor en estado estacionario, al mismo valor, a un valor final deseado, por así decirlo. ¿Qué es lo que sucede con la respuesta en rojo? La respuesta en rojo está llegando de manera más lenta y un poco más suave que la respuesta en azul. La respuesta en azul llega de manera inmediata. Entonces la acción del compensador en este caso es llevar al sistema de una manera más suave al valor que estamos deseando, ¿ok? Entonces aquí se ve el efecto de la compensación en la respuesta temporal, ¿vale? Bueno, espero que haya sido claro y nada, que tengan un buen día. Saludos a todos.